¿Cómo piensa un niño? Que lo más importante es entender que tu hijo no piensa como tú. Y ese es el primer error que muchos padres cometemos y la mayoría de veces es sin darnos cuenta. Mientras sigamos esperando que nuestro hijo actúe como un adulto, generalmente vamos a frustrarnos, vamos a reaccionar mal, no vamos a lograr cambios reales en ellos. Hoy vamos a cambiar un poco esa forma de pensar. Hoy vamos a empezar a entender cómo funciona la mente de nuestros hijos y cuando nosotros logramos entender eso, dejamos de pelear, dejamos de querer corregir y empezamos a enseñar, empezamos a educar a nuestros hijos. Quiero que mires esto con mucha claridad. Muchos padres creen que sus hijos desobedecen porque quieren, porque son malcriados, porque lo hacen simplemente por molestar. Pero eso no es de todo cierto. Uno de los psicólogos más importantes del desarrollo psicosocial es Jean Piaget. Él explica que los niños no tienen la misma estructura de pensamiento que un adulto. Ustedes dirán, pero eso es evidente. El niño piensa desde lo emocional, piensa desde lo inmediato, desde su propia experiencia. Tiene la capacidad que sí puede desarrollar un adulto, la capacidad de analizar, anticipar las consecuencias o incluso de controlar sus impulsos como quizá lo pueden hacer ustedes hoy en día. Eso significa algo muy importante, que tu hijo no está pensando voy a hacer enojar a mi mamá o voy a hacer enojar a mi papá. Tu hijo está sintiendo algo y no sabe cómo expresarlo, no sabe qué hacer con eso. Debemos entender el cerebro de nuestros hijos de forma simple. El cerebro tiene tres niveles: el instintivo, el emocional y el racional. Autores como Daniel Siegel explica que la corteza prefrontal, que es la parte racional de nuestro cerebro, no está completamente desarrollada en nuestros niños. Por eso muchos niños desarrollan problemas de conducta, se llama déficit de atención o hiperactividad, porque esta parte racional prefrontal no está desarrollada adecuadamente. Esto quiere decir que nuestros hijos no reaccionan bien a sus emociones, no controlan sus impulsos y no piensan antes de actuar como lo haría una persona adulta o quizá un adolescente, ¿sí? Tu hijo quiere algo, tú le dices que no y de repente empieza a llorar, empieza a gritar y nos hace un berrinche. Y tú dices, lo que está haciendo lo hace para manipularme, pero no, es un síntoma o es un signo de que está desbordado emocional, que no tiene las herramientas, que no sabe cómo gestionar su frustración. Y en ese momento necesita una guía, no necesita que lo castigues, necesita que le enseñes. Aquí es donde muchos padres cometen el error más grande, es reaccionar con la misma intensidad o incluso con una intensidad mucho más elevada y desproporcionada a la situación que estamos viviendo ahora. Gritan, amenazan y la mayoría de veces castigan. Pero quiero que entiendas y estés de acuerdo conmigo que eso no les va a enseñar nada. Para Steiner, desde el punto de vista conductista, él nos explica que el castigo puede detener conductas momentáneamente. Es decir, el castigo es una forma de corregir conductas, pero esta forma o el castigo no nos va a enseñar la conducta correcta. Es decir, no nos va a enseñar lo que debo hacer y cómo debo actuar. Y aquí esta es la parte más importante de todo. Esta es la clave. Porque tú no quieres solo un hijo que deje de hacer algo, quieres que aprenda a hacer cosas. Entonces debemos cambiar el enfoque. Tu rol como padre no es solo corregir, es enseñar. Y ahí viene la parte importante porque debemos ponernos a pensar qué es lo que quiero enseñar. Y para responder eso, necesariamente debemos entender que lo que yo quiero enseñar deben estar dentro de estos tres ámbitos: valores, prioridades y principios. Bowlby, desde la teoría del apego, explica que los niños necesitan una figura segura para desarrollarse emocionalmente. Eso significa que cuando tu hijo pierde el control, tú debes ser quien lo detenga. Cuando tu hijo se desborda, tú no puedes desbordarte también o incluso mucho más que él. Y aquí viene ese cambio poderoso que debemos hacer. Deja de preguntarte por qué se porta mal mi hijo o mi hija y empieza a preguntarte qué está sintiendo mi hijo o mi hija. Porque detrás de toda conducta
hay una emoción. Y si no entiendes esa emoción, no vas a poder cambiar la conducta. En cambio, si logras entender esa emoción, realmente vas a poder cambiar esa conducta. Y te doy ejemplos claros para que aterricemos todo lo que les estoy diciendo en cosas prácticas. Por ejemplo, un niño de 3 años que golpea. ¿Qué estará pasando ahí? Quizás se está sintiendo frustrado o no sabe cómo expresarlo. Una niña de 6 años que no obedece no necesariamente es desafiante. Puede estar buscando atención de los padres. Un niño de 8 años que grita no es irrespetuoso. Quizá no sabe cómo comunicar lo que está sintiendo. Y como ven, ahí tiene un papel protagónico los padres, porque necesitamos ver qué hay detrás de esa conducta. Porque si no, lo que hacemos es castigar a nuestros hijos y olvidamos corregir la conducta inadecuada. Y eso quiere decir, en palabras morochas, que estamos haciendo es castigar, pero estamos poniendo en riesgo el vínculo que tenemos entre padre e hijos. Y cuando el vínculo se rompe, van a aparecer conductas mucho más agresivas. Cuando tú ves esto con mucha claridad, todo va a cambiar. Dejas de reaccionar y empiezas a intervenir de manera más correcta. Y ahora viene la parte más importante de todo esto, que es la aplicación. Porque esto no sirve solo si tú lo entiendes, sirve si realmente tú y tu pareja empiezan a aplicar estas cosas. La tarea de este módulo es no corregir primero, no gritar, no juzgar automáticamente, es observar. Quiero que registres tres situaciones durante el día y me gustaría que lo vayas apuntando. Primero, ¿qué hizo tu hijo? Segundo, ¿qué emoción crees que había detrás de esa conducta? Y tercero, ¿cómo reaccionaste tú? Y aquí está lo más importante. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo de forma consciente, porque cuando te haces más consciente de las cosas, de cómo tú reaccionas, empiezas a cambiar. Recuerda esto, querer que las cosas cambien y seguir siendo igual es irracional. Por tanto, si yo quiero que las cosas cambien, pues tengo que empezar hacer las cosas diferentes. Y cuando tú cambias, ten por seguro que tu hijo o hija también va a cambiar. Recuerda esto, tu hijo no necesita un padre o una madre perfectos. Necesita un padre que los entienda. No necesita un padre castigador. Necesita un padre que le enseñe. Necesita una guía. Y este es el inicio de todo el cambio que queremos hacer. Les invito a continuar con el siguiente módulo. Si tú tienes una pregunta o te parece interesante o quieres que profundice más, pues déjame aquí en los comentarios para yo poder ir respondiendo cada una de tus dudas.